Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Ay, ya se llegó la noche y yo les quiero decir, mañana es otro día que vamos a descubrir. Y cuando yo era chiquito, yo sí chupaba tetero. Un saludo especial para Colombia cafetero. Y terminando esta trova, aunque el jogón eche humo, un saludo especial para el profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas de monte se murió. Murieron los pajaritos y el agua también volvió. Llena el alma de emoción encontrar a jóvenes que componen y cantan en honor a nuestro producto insignia, el café. Sin ninguna duda, esta es la mejor manera de empezar mi aventura. Y ahora nos vamos para el centro del país para hablar de gestión de compra, transporte, almacenamiento, trilla, torrefacción y evaluación de calidad con Almacafé y sus más de 50 años al servicio del gremio caficultor. Sigamos hablando de nuestra institucionalidad cafetera. Bueno, y hoy en Esta es nuestra institucionalidad cafetera vamos a hablar acerca de Almacafé. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo beneficia a las familias caficultoras y a todo el país? Octavio Castilla, gerente de Almacafé, bienvenido a las aventuras. Profesor Yarumo, ¿cómo está? Me Bueno, encanta muy bien. mucho estar con usted. Oiga, Octavio, muchas gracias. Y empezando, que vea qué delicia café, ¿no? Por supuesto, aquí en Almacafé lo hacemos todo bien. Almacafé es una empresa del gremio cafetero creada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para hacer toda la operación logística del café de la Federación de Cafeteros. El suministro de recursos y la gestión financiera para la compra del café, el recibo, la calificación, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, que es la parte más fundamental de todo esto, todo lo que tiene que ver con el beneficio, es decir, con la trilla de café, para preparar el café, bien sea para la exportación o para la torrefacción, que va con destino a otra gran industria, gran empresa que tiene la Federación de Cafeteros, que es las tiendas Juan Valdez. Igualmente tenemos un centro de distribución que es en el que estamos ahora usted y yo sentados, donde vemos que tenemos toda la distribución de los productos de Juan Valdez en este complejo que tiene unas condiciones de última tecnología que nos permiten atender las necesidades del mercado nacional de Juan Valdez y no solamente el mercado nacional, sino todo el mercado internacional. Familias caficultoras colombianas, ¿han pensado ustedes qué sigue de ahí en adelante? ¿Cómo funciona esa logística, Octavio? Logística que va, como bien lo dice usted, desde el recibo, la calificación y la clasificación del café, conservando, importante, la trazabilidad. La trazabilidad y, ante todo, la conservación de ese café para que el producto final sea llevado a todos los mercados mediante unas características de calidad impresionantemente estrictas que hacen que el café de Colombia tenga, por ejemplo, en este momento, unas primas de calidad que está reconociendo el mercado internacional de una magnitud nunca antes vistas. El cliente final le gusta conocer
cómo viene el proceso de su café, el que está comprando y el que está consumiendo, de dónde viene, bajo qué características, bajo qué condiciones estuvo trillado, estuvo almacenado, estuvo comprado, y que le permiten tener una seguridad ante todo de algo fundamental que influye en el mercado internacional, que es la inocuidad, es decir, que el café nunca le haya pasado absolutamente nada en toda la cadena de abastecimiento. No hay ningún café que venda Colombia hacia el exterior que no pase por el control estricto de calidad de Almacafé en los diferentes puertos de exportación, porque estamos garantizando que efectivamente el café de Colombia tiene esa característica, el mejor café del mundo. Ahora, Octavio, pero ¿cómo Almacafé, digamos, aporta al bienestar de las familias caficultoras? ¿Qué hace Almacafé para las familias caficultoras? Profesor, pagándoles el precio justo. Yo creo que el servicio de garantía de compra es el bien más preciado que tienen todos ustedes. Alguien que les compre el café en el lugar más cercano posible a su sitio de producción, se lo paguen de contado. Esa es. Y en el mejor precio posible. Sí, señor. Almacenando y conservando su café, clasificándolo y calificándolo en la forma que debe ser, conservándolo, transportándoselo y, sobre todo, agregando el valor más importante, que es garantizar un precio en la prima del café de Colombia en el exterior. Pero también tiene una idea muy buena que se llama la tasa móvil, que eso está recorriendo por todo el país. ¿Qué hace la tasa móvil? En este momento hemos visitado alrededor de unos 150 municipios en 18 departamentos. La idea es que vamos a cada uno de esos municipios, hacemos presencia, y lo más importante es que el caficultor entienda, cuando vaya a vender su café, a qué sabe su café, qué perfil tiene su café, qué características tiene su café, para que posterior a ese análisis y ese dictamen que le damos nosotros, pueda en el punto de compra de la cooperativa vendérselo y le reciba de una vez ese sobreprecio que merece por su excelente calidad. ¿Qué es lo que estamos agregando valor? El agregar valor es que lo estamos haciendo aquí en Colombia, con capital colombiano, con una empresa propiedad de la Federación de Cafeteros, es decir, de todos ustedes los caficultores de Colombia, en donde van a tener la certeza de que todos estos beneficios redundan en su beneficio. Octavio, muchas gracias. Profesor, encanta verlo. Un placer, y tomando un delicioso café aquí en las instalaciones de Almacafé Soacha. Un descreste total, pero recuerden, familias caficultoras, ¿de quién es Almacafé? Pues de ustedes, familias caficultoras colombianas. Salud. La renovación de los cafetales es una práctica importantísima, fundamental para obtener productividad, calidad y rentabilidad en el negocio cafetero. Pero es que hay una serie de consultas, preguntas, inquietudes sobre la renovación de cafetales que nos va a responder un invitado muy especial el día de hoy en Mis Tips. Qué bueno, profesor, compartir con usted de nuevo este espacio. Me parece pues que estamos atendiendo un tema demasiado interesante, de mucho impacto sobre nuestra caficultura. Y es que hay una serie de preguntas, de inquietudes, de prácticas que será que funcionan, que no funcionan, será que apuntan a la rentabilidad de la calidad o al contrario me está afectando el bolsillo. Tiene toda la razón, profesor. Tenemos que responder a esas consultas, a esas inquietudes
que pueden convertirse hoy en mitos, pero también vamos a resolverlo con la verdad pues, sobre estas cuestiones que nos hacen los caficultores llegar a través de sus intervenciones diarias. Y vamos a responder verdades basados en el resultado de la investigación de Cenicafé. Empecemos por eso. ¿Dónde llegan esas preguntas? Por ejemplo, al buzón de Cenicafé. Sí, pregúntele a un experto. Es una de las formas como llegan este tipo de consultas, pero también en las intervenciones en foros, en capacitaciones. Con el mismo extensionista recibimos este tipo de preguntas y nosotros pues, estamos en la obligación de responderlas, dando pues, a nuestro alcance con base en los resultados de las investigaciones. A la línea de WhatsApp del profe, lo que estamos viendo en campo, lo que nos consultan cuando estamos dando las aventuras de Proyar Humo. Mejor dicho, Raúl, empecemos, porque es que es tan importante renovar los cafetales y mantenerlos jóvenes. Es una de las estrategias que mayor peso tiene sobre la productividad del cultivo, de nuestros sistemas de producción. Y es tanto así que validando con otras variables o con otros componentes del sistema, como son la densidad de siembra y la nutrición, es una de las principales herramientas que tenemos para poder recuperar la productividad de nuestro cultivo a través de los años. Y entonces, mi querido Raúl Rendón y familias caficultoras colombianas, empiezan esas preguntas como exóticas, como raras. Por ejemplo, renovación versus densidad de siembra. Nos han consultado, como yo tengo pocas plantas de café por hectárea, entonces puedo alargar el tiempo de la renovación. Cuando hay una baja densidad de siembra, es claro que la planta tiene una capacidad en el tiempo de extender más sus ramas y de competir menos con su planta vecina. Esto da como resultado una mayor longevidad de su ciclo. Pero a medida que vamos incrementando densidades, nosotros estamos influyendo para que esas densidades de siembra sean correspondientes a una duración de ciclo entre 5 y 7 años. Entonces, más allá no deberíamos ir. Porque acaso lo que produce la hectárea son las plantas. Y así usted tenga muchas o pocas, pues entonces también se van desgastando. Por esa razón, otro mensaje más aquí, Raúl, hay que sembrar un alto número de tallos de café por hectárea. Cuando hemos evaluado densidad de siembra y la duración de esos ciclos de producción, hemos llegado a un tope máximo de 10.000 plantas por hectárea en densidad de siembra y con ellas se ha conseguido una duración de ciclo hasta de 5 años. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, si estamos utilizando densidades intermedias de 7.500, 8.000 plantas, posiblemente logremos también esa duración de ciclo de 5 años, recolectando aproximadamente 4 cosechas. ¿Sí? En algunas zonas puede extenderse un poquito más, pero alcanzan finalmente esas 4 cosechas en ese mismo tiempo. Teniendo como límite para renovar 7 7 años. Eso está ya clarito. Otra pregunta que nos hacen mucho es ¿cuántos tallos debo dejar yo después de la renovación de los cafetales, mi amigo Raúl? Si tenemos una densidad inicial que fue baja, es decir, con plantaciones que tienen menos de 5.000 plantas por hectárea, perfectamente se podrían dejar hasta 2 tallos por sitio. Si tenemos unas densidades muy próximas a 10.000 plantas por hectárea, podríamos dejar un solo tallo por sitio. Pero no excedernos a más de 10.000 tallos por hectárea, es decir, si tenemos, por decir algo, 8.000 plantas por hectárea, si dejamos 2 tallos por sitio, pues ya estaríamos aumentando la población a 16.000. Esto, al contrario de lo que podríamos pensar, que está a favor de una mayor producción, lo que nos podría traer como consecuencia es una dificultad mayor para su manejo y unas producciones que tal vez no sean las que esperamos, por la competencia que se genera en esa población superior a 10.000. Bueno, otra pregunta muy frecuente acerca del momento de la fertilización en áreas o lotes que se tienen previstos para renovar en el siguiente año es, ¿debemos fertilizar o se debe fertilizar esos lotes en el último año? La respuesta es, por lo menos la primer fertilización de ese último año, antes de hacer la renovación, sí se debe hacer. En el último semestre
podemos suprimir esa última fertilización para responder ya finalmente en el siguiente año con la intervención de los árboles. Recordemos que la investigación de Cenicafé nos dice que el óptimo económico, o sea, hasta donde podemos sembrar el café, son máximo 10.000 plantas de café. Hay personas que siembran 14.000, 15.000, 20.000 plantas y a medida que van creciendo van eliminando. Raúl, ¿qué nos dice usted de esa práctica? De esta práctica, ¿qué hemos encontrado a través de la investigación? Que es una práctica que incurre en costos adicionales sobre las labores de manejo del cultivo y no repercute finalmente en una producción mayor comparado con una densidad inicial en la que se hubiera tenido desde principio a fin más de 7.000 u 8.000 plantas por hectárea. Entonces, no entremos finalmente en costos innecesarios para el manejo del cultivo. Yo creo que esa es la reflexión que debemos tener en cuenta. Claro que sí, porque es que aprovechar humo, puede que se dé más café, pues puede que se dé más café, pero ¿cuánta plata vale estar interviniendo y eliminando unas plantas que tocó la semilla, que tocó el colino, que tocó el dejar el chupón de la soca? Y métale mano de obra a eso. Hombre, finalmente pues ya conocemos que económicamente pues no nos va a afectar, no nos va a beneficiar el bolsillo. No nos va a beneficiar, eso es correcto. Bueno, y en otra práctica que pues algunas personas la implementan y es el realce o poda bajera de los árboles. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que va creciendo el árbol, entonces cogen con un machete y empiezan a cortar las ramas de la parte de abajo de la planta en producción de café. ¿Qué nos cuenta de eso, Raúl? Bueno, algunos caficultores han optado por esta práctica a medida que transcurre el ciclo productivo del cultivo y con ello lo que hacen es retirar esas ramas que ya fueron productivas en un momento, las ramas bajeras de las plantas, y buscan pues facilitar algunas labores de recorrido dentro de la plantación para hacer manejo del cultivo, pero no se ha encontrado una respuesta favorable frente a un incremento de producción. Entonces, quien haga esta labor con un objetivo de incrementar producción durante el ciclo, no está obteniendo ese beneficio. Al contrario, está incurriendo en altos costos de manejo y posiblemente en zonas donde hay afección por llagas, esta sea puerta de entrada sobre todo para este tipo de problemas fitosanitarios en el cultivo. Y ojo con la siguiente, que por ahí también hay unos que están como animando a hacerla y es la renovación por surcos del lote de café. Hemos encontrado que es más eficiente un manejo por lotes. Entonces la renovación cuando se hace por lotes administrativamente puede dar una mayor garantía de una mayor eficiencia en las labores. Cuando se hace una renovación por surcos dentro de un mismo lote, pues se incrementan los recorridos, se incrementan las actividades en función de atender unas plantas que tienen unas edades diferentes dentro del mismo lote. Con prácticas como la fertilización se convierten en una doble entrada al lote porque se tendrían que aplicar diferentes fuentes, diferentes dosis a cada surco. Las labores de control fitosanitario también tendrían, digamos, planificación doble porque tendríamos que prestar atención a unas plantas que están en producción y a unas plantas que están en levante dentro del mismo lote, y la recolección y todo lo que sigue pues en adelante en manejo agronómico administrativamente se vuelven muy complejas. Entonces, en este caso, la mejor alternativa es un sistema de manejo por lotes para la renovación del cultivo. Y entonces, ¿cómo les parece que estaba yo grabando mis aventuras en alguna parte de Colombia y vi que habían hecho la renovación por soca? Cuando veo yo un poco de trabajadores haciéndole así al tocón, ahí algo recién cortadito, y empezaron a hacerle así, con una estopa. Yo que he visto tantas cosas en el café, venga, ¿ustedes qué están haciendo? Estamos desmusgando. Desmusgando, ¿y eso qué es? Y me dice, pues quitándole el musgo que tiene la renovación. ¿Qué opina de esa práctica, Raúl? Bueno, es una práctica que nuestros antepasados tenían dentro de sus actividades, que tenían una finalidad, sí, y era pues remover ese musgo que aparentemente pues limitaba el desarrollo de los brotes en las ocas, pero que hemos encontrado a través de investigaciones que siempre y cuando la labor de renovación, por ejemplo en este caso por soca tradicional,
se haga en la época correcta, en tiempos secos, el mismo tiempo seco se encarga de hacer un control de ese musgo y no tendríamos ningún inconveniente para la brotación de esas ocas. Entonces es una práctica también que la consideramos, en este caso, una práctica inútil, una práctica innecesaria y pues una práctica que incrementaría los costos. Bueno, y otra consulta que recibimos mucho, Raúl. ¿Qué produce más? ¿Un árbol renovado por siembra o un árbol renovado por soca? Los dos sistemas producen igual, profesor, siempre y cuando se conserve la misma densidad de siembra. Pero si tenemos un lote que fue sembrado con una densidad inferior y después del soqueo dejamos más tallos por sitio, pues lógicamente vamos a tener una respuesta en incremento de producción en la soca comparada con la siembra. Si se mantienen las dos densidades, tanto en siembra como en soca, de igual forma no vamos a encontrar diferencias en producción. Bueno, Raúl, la siguiente inquietud se presenta en muchas partes del país y me dicen, profesor Yarumo, cuando yo siembro una planta de café, ¿cuántas veces le puedo hacer la renovación por soca? Una planta de café puede permanecer por más de 20 años siendo eficiente la respuesta a través de socas, por ejemplo. Entonces, si pensamos en ciclos de 5 años, una planta perfectamente puede llegar a tener más de 3 intervenciones o renovaciones por soca en su ciclo de vida. Pues tenemos hoy ese planteamiento de una buena respuesta de los materiales, de nuestras variedades certificadas para responder a la soca del café, incluso por más de 3 ocasiones o 3 soqueos en su vida como planta. Por eso es tan importante la decisión de la variedad, utilizar semilla certificada y de una vez un alto número de plantas de café por hectárea. Una decisión que es importantísima, la siembra del café, y de ahí para adelante vamos a hacer soca, resoca y a veces hasta otra soca. Lo sembramos una vez y podemos socarlo 3 veces, dependiendo de las condiciones y del tiempo de renovación. Y es algo que nos da como atributo nuestras variedades certificadas. Con todos los atributos que tienen nuestras variedades, ya una vez se tienen el cumplimiento de su ciclo productivo, allí podemos entonces elegir la renovación por soca como un método menos costoso que una siembra. Cuando hacemos una siembra o cuando se tiene que definir una siembra es porque o vamos a cambiar de variedad o tenemos un alto número de sitios ya perdidos en los lotes. Perfectamente, nos cuesta un 50% menos una soca que una siembra. Y toda esta información respaldada con la investigación que realiza CENICAFÉ. Y recuerde, para mayor información, consulte a su extensionista en su comité de cafeteros. Señor Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Adelante, hermano, yo. Y es que es bien interesante el tema porque estos son los mitos y las verdades sobre la renovación de los cafetales. Ahora seguimos conociendo nuestros pueblos del café. En esta ocasión viajaremos al departamento del Valle del Cauca para conocer el colonial municipio de Florida, donde se destacan sus contrastantes paisajes de valles y montañas, los cultivos de caña y café y el encanto de sus amigables y pujantes habitantes. Los invito a que sigamos conociendo, aprendiendo y disfrutando de nuestros pueblos del café. Nos vemos en la próxima, aquí en las aventuras del profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.